Introducción a Orígenes. Orígenes es reconocido como uno de los teólogos más destacados y originales de la antigüedad cristiana, venerado por su profunda autoridad moral y teológica. Aunque no se encuentra en la lista oficial de los santos debido a sospechas de heterodoxia en su pensamiento, su vida y carácter fueron intachables. Produjo una vasta obra literaria, destacándose por su dedicación a la Sagrada Escritura, a la que consideraba la base absoluta de la teología. A pesar de su enfoque especulativo, su objetivo principal era práctico y pastoral, buscando alimentar la fe del pueblo y fomentar la piedad. Orígenes desarrolló un método exegético que iba más allá del sentido literal de las Escrituras, profundizando en sus verdades espirituales y místicas. Su teología no es sistemática, sino experiencial, promoviendo una comprensión espiritual de las verdades de la fe. Inspirado por San Pablo, creía en la justificación como un don divino, enfatizando que la fe verdadera se manifiesta en obras. Entre sus contribuciones se encuentran formulaciones claves para la espiritualidad cristiana, como los grados de perfección y la unión mística con Dios, que influirían en el monaquismo posterior. Orígenes se caracterizó por una actitud abierta al conocimiento, rechazando el fanatismo y valorando la búsqueda de la verdad en diálogo con la ciencia. En todo momento, sometía sus ideas al juicio de la Escritura, defendiendo la libertad de pensamiento y alentando un estudio comprometido y obediente de la palabra de Dios como medio para el crecimiento espiritual. Alejandría, el triunfo de la fe. Alejandría, la segunda ciudad del Imperio Romano y heredera cultural de Atenas, se destacó como un centro de intercambio de ideas y creencias debido a su diversidad poblacional y sus instituciones culturales, como el famoso museo y biblioteca. En este contexto, el cristianismo creció rápidamente, transformando la cultura y espiritualidad de sus habitantes. Durante la persecución de Decio en el 249 d.C., se evidenció la expansión de la fe cristiana incluso en áreas rurales, lo que fue visto como cumplimiento de las profecías bíblicas y prueba de la universalidad del mensaje evangélico. La sencillez del cristianismo contrastaba con la complejidad de las religiones antiguas, cuyos cultos se habían vuelto confusos y elitistas. Esto, junto con su mensaje de esperanza, favoreció su aceptación, mientras que la crisis económica y la decadencia de las grandes construcciones paganas aceleraron el abandono de los antiguos dioses. Filón de Alejandría y la alegoresis. Desde su fundación, Alejandría tuvo una influyente comunidad judía, entre cuyos miembros destacó Filón, un teólogo y filósofo que interpretó las Escrituras desde una perspectiva alegórica, integrando la filosofía griega con la religión de Moisés. Aunque rechazado por sus contemporáneos judíos, Filón influyó profundamente en los primeros cristianos, quienes adoptaron su método de interpretación alegórica para enfrentar los desafíos éticos y teológicos de las Escrituras. El método alegórico, utilizado por Filón y perfeccionado por Orígenes, no buscaba negar la literalidad del texto bíblico, sino interpretarlo de manera que se conciliaran las aparentes contradicciones con la naturaleza divina. Este enfoque, orientado pastoralmente, permitía acceder a una comprensión más profunda y elevada de las Escrituras, digna de Dios y accesible para la formación espiritual de los fieles. Alegoría, gramática y teodicea. Orígenes recurre al método alegórico para interpretar pasajes bíblicos que, tomados literalmente, podrían parecer absurdos o inmorales. Este enfoque no niega la historicidad de las Escrituras, sino que añade una dimensión espiritual para revelar su profundidad y defender la fe cristiana frente a las críticas de paganos herejes y judíos. Según Orígenes, la Biblia, como la palabra de Dios, es infinitamente rica en significados que se despliegan gradualmente ante quienes progresan en santidad y estudio. Basándose en la división tricotómica del ser humano según San Pablo: cuerpo, alma y espíritu, Orígenes identifica 3 niveles de interpretación bíblica: literal, moral y espiritual. Este método destaca la centralidad de Cristo como clave interpretativa, mostrando cómo el Antiguo Testamento prefigura al Mesías y convirtiendo la Biblia en un canal vivo de revelación divina. Orígenes considera que el intérprete debe estar inspirado por el Espíritu Santo para captar plenamente el mensaje de las Escrituras. Pese a críticas sobre la subjetividad de la alegoresis, Orígenes equilibra este enfoque con un rigor filológico, ejemplificado en su monumental obra Hexaplas. Para él, la interpretación espiritual complementa la literal y enriquece la vida cristiana, proporcionando un alimento espiritual que conecta las Escrituras con la experiencia de fe. Este método resalta la importancia pastoral de las Escrituras al enseñar a los creyentes a vivir conforme al Evangelio, mientras reafirma el cristocentrismo como eje de toda la historia de la salvación. Las Hexaplas. Lejos de dejarse llevar por especulaciones alegóricas, Orígenes buscó asegurar una base sólida y amplia para su estudio de la Biblia. Para ello, creó una monumental obra filológica conocida como Hexaplas, 6 columnas,
diseñada como una edición exhaustiva del texto del Antiguo Testamento. En ella incluyó el texto hebreo original sin vocales, una transcripción fonética en caracteres griegos para reflejar su pronunciación, y 4 traducciones griegas. Las versiones de Aquila, Símaco, Teodosión, y la de los 70. Estas 6 columnas permitían una comparación simultánea, facilitando un análisis más detallado. En algunos casos, añadió incluso una quinta, sexta o séptima traducción. Para un público más amplio, Orígenes preparó un extracto denominado Tetraplas, que contenía únicamente las 4 traducciones griegas, omitiendo el texto hebreo. De este modo, sus trabajos exegéticos descansaban sobre una base textual rigurosa y fiable. Esta minuciosa labor permitió a Orígenes alcanzar un nivel de objetividad científica destacable, especialmente en sus extensos comentarios bíblicos. Libertad y determinismo en Orígenes. Orígenes es un firme defensor de la libertad humana, sosteniendo que cada individuo es responsable de su destino a través de sus actos libres, en contraste con el fatalismo astrológico y determinismo moral predominantes en su época. Rechaza la creencia de que los astros determinen los acontecimientos humanos, señalando que estos son meros signos y no causas. Inspirado en la escritura y en autores como Filón, Orígenes combate la idea de un destino inmutable dictado por los astros o los dioses. Frente a las enseñanzas gnósticas sobre predestinación, Orígenes plantea que Dios, en su presciencia perfecta, conoce de antemano los actos libres de cada persona, pero no los causa. Esta presciencia divina no anula la libertad humana ni convierte a Dios en responsable del pecado o la miseria. Según Orígenes, los elegidos son aquellos cuyos méritos Dios conoció previamente, reafirmando así su justicia y bondad. En su visión escatológica, Orígenes sostiene que no existe un mal absoluto ni una condenación eterna. Defiende la restauración final, apocatástasis, confiando en que todos los seres humanos, libres por naturaleza, eventualmente elegirán unirse a Dios. Este optimismo teológico refleja su fe en la bondad divina y en la capacidad de las criaturas para arrepentirse y reconciliarse con su Creador, aunque esta doctrina generó controversia en la tradición cristiana posterior. Preexistencia de las almas y apocatástasis. Orígenes desarrolló la doctrina de la preexistencia de las almas para explicar las desigualdades en el mundo, proponiendo que Dios creó inicialmente a todas las criaturas espirituales iguales y libres, y que sus elecciones morales determinaron sus condiciones actuales. Las diferencias entre ángeles, humanos y demonios no son de origen, sino fruto del ejercicio del libre albedrío. Este mundo material es una oportunidad para que las almas se reconcilien con Dios, reflejando su justicia y misericordia. Las almas salvadas por Cristo entran al paraíso para continuar su purificación, mientras que las impías sufren en el fuego del juicio, un castigo autogenerado por sus pecados. Sin embargo, Orígenes considera este sufrimiento temporal y purificador, ya que tanto buenos como malos están destinados a alcanzar la unión con Dios después de infinitas edades. Este proceso culminará en la restauración final, apocatástasis, cuando todas las criaturas serán reconciliadas con Dios y el mal será completamente eliminado. Aunque la apocatástasis incluye la restauración de los humanos, Orígenes no asegura lo mismo para los demonios, cuya malicia podría imposibilitar su conversión. La doctrina subraya la bondad de Dios, la libertad humana y la posibilidad de redención universal, pero también plantea tensiones teológicas que generaron debates posteriores. Formación y ministerio de Orígenes. Orígenes, apodado Adamancio por su inagotable energía, nació alrededor del año 185 en Alejandría, en el seno de una familia cristiana. Educado en las escrituras y la cultura griega por su padre, Leónidas, quien murió mártir, Orígenes se vio obligado a sostener a su familia desde joven. Rechazaba recibir remuneración por sus enseñanzas, considerando que la educación cristiana debía ser gratuita. Designado como director de la Escuela Catequética de Alejandría por el obispo Demetrio, transformó este centro en un semillero de formación cristiana, combinando erudición, rigor espiritual y una vida de ascetismo ejemplar. Además de la gramática y la retórica, enseñaba filosofía y disciplinas científicas, atrayendo tanto a cristianos como a paganos. Fue pionero en la interpretación sistemática de las escrituras, defendiendo la fe frente a herejes y filósofos. Su creciente fama y las tensiones con el obispo Demetrio culminaron en su excomunión y destitución en el año 231, tras ser ordenado presbítero sin autorización. Orígenes se trasladó a Cesarea de Palestina, donde fundó una nueva escuela que alcanzó renombre en Oriente. Continuó predicando y participando en debates teológicos, como su famosa polémica con Berillo de Bostra. Durante la persecución de Decio, Orígenes fue torturado, dejando cartas sobre sus sufrimientos. Aunque reconciliado con la Iglesia por su antiguo alumno, el obispo Dionisio, murió en el año 253 en Tiro debido a las secuelas, y su influencia persistió en las iglesias de Oriente. El teólogo y su obra. Orígenes, considerado uno de los teólogos más profundos y audaces antes de San Agustín,
Buscó construir una síntesis coherente del cristianismo, utilizando tanto las escrituras como las ideas filosóficas de su época. Fue un teólogo especulativo, comprometido con explorar cuestiones difíciles, dejando siempre abierta la posibilidad de mejores interpretaciones. Su objetivo principal era elevar la cultura cristiana para atraer a intelectuales paganos y recuperar a cristianos que se habían inclinado hacia el gnosticismo. Su enfoque no se limitaba a definiciones dogmáticas, prefería la investigación y la discusión reflexiva. Con una vasta producción literaria facilitada por su amigo Ambrosio, buscaba proporcionar a los creyentes respuestas satisfactorias a los problemas intelectuales, protegiéndolos de caer en herejías. Obras como Tratado de los Principios estaban dirigidas a cristianos cultos con inquietudes filosóficas, ayudándoles a integrar su fe en el contexto intelectual de la época y a defenderla de manera razonada, conforme al mandato de 1 Pedro 3:15. Su labor tuvo una fuerte intención pastoral y misionera, evitando que los creyentes buscaran en el gnosticismo lo que la Iglesia podía ofrecerles en el ámbito espiritual e intelectual. Discípulos y críticos de Orígenes. Orígenes tuvo una gran influencia en su tiempo y después de su muerte. Su reputación como teólogo y mártir atrajo admiradores como Gregorio Nacianceno, Basilio, Eusebio de Cesarea, Dídimo el Ciego y Atanasio. En el mundo latino, figuras como Hilario de Poitiers y Ambrosio de Milán difundieron su legado, con Rufino de Aquilea traduciendo su tratado sobre los principios. Gregorio de Niza lo llamó el príncipe de los sabios cristianos del siglo III. Sin embargo, también enfrentó críticas. Entre sus opositores destacaron Metodio de Filipo, quien rechazó su doctrina sobre la preexistencia de las almas, y Eustacio de Antioquía, crítico de su alegorismo. Además, herejes como arrianos y sabelianos se opusieron a su pensamiento. Las controversias origenistas tuvieron múltiples etapas, muchas veces mezcladas con disputas personales y extrateológicas. Durante el siglo IV, su doctrina provocó tensiones en los monasterios de Palestina. Epifanio de Salamina lideró una oposición ferviente contra el origenismo, mientras que otros defendían su legado. Finalmente, en el Concilio de Constantinopla del 553, se condenaron sus enseñanzas, aunque esta decisión es considerada discutible. A pesar de las controversias, el pensamiento de Orígenes dejó un impacto duradero en la teología, la exégesis y la espiritualidad cristiana. En el siglo XX, se produjo una rehabilitación de su figura, reconociéndolo como una influencia crucial en la cultura cristiana. Introducción al Tratado de los Principios. El Tratado de los Principios, Periarchón o De Principis, es la obra más ambiciosa de Orígenes, un intento de sistematizar las principales doctrinas cristianas. Escrita alrededor del año 220, combina el patrimonio doctrinal de la Iglesia con reflexiones especulativas, buscando mostrar la coherencia interna del cristianismo frente a los errores de los herejes y las limitaciones de los creyentes simples. Dirigido a intelectuales cristianos y paganos, busca hacer comprensible y atractiva la fe cristiana en un contexto de gran interés por temas religiosos. Orígenes distingue entre verdades esenciales, asentadas en la tradición y la escritura, y cuestiones abiertas, sobre las cuales ofrece hipótesis que somete al juicio de los lectores. Entre sus ideas más discutidas están la preexistencia de las almas, la restauración final, apocatástasis, y la interpretación alegórica de las Escrituras, todas derivadas de su convicción de que todo lo creado por Dios está destinado a retornar al bien. La obra aborda temas clave como Dios, Cristo, el Espíritu Santo, la creación, el libre albedrío, la caída y restauración de las almas, y la antropología cristiana. Orígenes rechaza el dualismo platónico, afirmando que todo fue creado por Dios de la nada y que, al final, Dios será todo en todos. 1 Corintios 15:28. Su énfasis en la libertad humana contrasta con las visiones fatalistas del gnosticismo y otras doctrinas contemporáneas. Aunque polémica en algunos puntos, la obra representa el primer intento de unir la redención humana y el destino del cosmos en una visión integral, mostrando la libertad humana como central en la obra redentora de Cristo. De la obra original en griego solo se conservan fragmentos. La traducción latina de Rufino, del año 397, ha llegado completa, aunque con ciertas modificaciones. A pesar de las críticas posteriores, el tratado marcó un hito en la teología cristiana y en su diálogo con la filosofía. Si te ha servido este video para conocer más sobre Orígenes de Alejandría, déjanos tu comentario, dale like al video, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te mande un aviso cada vez que subamos un nuevo contenido sobre la interpretación alegórica de la Biblia. Cuídate mucho y hasta pronto.